Mi nombre es Madeline y siempre he sido Brenham. Ha sido la que se puede contar en mi familia que recibe la llamada cuando alguien requiere asistencia. Como siempre interviene independientemente de las circunstancias, siempre ha sido de esta manera desde que tengo conciencia. Memory. Quizás debido a que me desarrollé en un hogar en el que todo se centraba en la familia. No poseíamos mucho. Únicamente lo indispensable para conservar las luces iluminadas y comida en la mesa. Pero nuestros padres se tenían mutuamente. Mi madre trabajaba arduamente juggling 2 jobs and my father dedicando extensas horas a la construcción y luego me encontraba como la más joven de los 4 hermanos siempre, intentando establecer la reconciliación en un hogar tan bullicioso y caótica como llena de amor. Aprendí desde temprano se han comenzado a organizar las cosas ayudando a mis hermanos con su realizando una tarea o escuchando a mi hermana expresar su descontento de un joven que me rompió el corazón era la persona a la que recurrían. No me importaba de hecho. Disfrutaba ser la individuo del cual la gente dependía que podía provocar que las cosas mejoraran a medida que crezca me transformé junto a la universidad como consejera escolar. Dedicaba mis días escuchando las dificultades de los otros y esforzándose por asistirles en la búsqueda de su me fascinaba el camino. Creía que era eficaz en asistir a las personas era mi intención posteriormente hecho. Mi hermana ha perdido a su esposo. Jet tenía únicamente 12 años en ese momento, un niño pequeño que de repente tuvo que ceder en crecimiento. Lo bueno es rápido, ella realizaba su labor de la mejor manera posible. Sin embargo, la pérdida de su esposo la devastó. Necesitaba es una persona que asumiera el liderazgo y Jet a sí mismo. Lo ejecuté sin dudarlo, consideré 2 veces que él lo necesitaba, estabilidad. Y yo podía proporcionársela a él inicialmente. Eran elementos y estabaficantes recogerlo de la sesión de fútbol, asistirlo con su tarea y garantizar que poseyera lo que requería cuando asfixié no podía. Pero con el tiempo se transformó en otro aspecto. Estaba presente en every encounter, en every proyecto académico, en each encuentro de padres y maestros. Yo era a quien recurría cuando estaba irritado. En quien depositaba mi confianza cuando necesitaba comunicarme. Consideraba que lo estaba asistiendo. Creía que estaba actuando correctamente. Pero la confianza es un proceso delicado que requiere años, construirla. Pero solo por un instante, decisión de finalizarla por completo no lo observé en ese momento. O quizás no deseé hacerlo verlo, no deseaba reconocer que las líneas estaban distorsionando lo que pensaba, lo que se consideraba amor y apoyo era algo diferente, totalmente disímil. Este es el relato sobre cómo quebranté esa confianza. Cómo transgredí límites que nunca debía haber sobrepasado. Sobre cómo hería a alguien que es más que una simple narrativa. La que me provoca orgullo. Pero es la verdad. Y si al menos una persona se impide la reflexión antes de reiterar los mismos errores que yo, quizás sea significativo. La pena, Jet veneraba a su madre. Chloe era su universo, su presencia era primordial. Era el tipo de madre que siempre estaba presente. Apoyándolo en los partidos de fútbol. Prolongándose para asistirlo con los proyectos y sentándose a su lado durante las tempestades, consciente de la repulsión hacia el sonido de la lluvia impactando contra las ventanas, un vínculo que era singular, inquebrantable. Sin embargo, la vida no sé, la verdad es que se detiene por los lazos. La existencia de Choe concluyó de forma interrumpida una noche tras un extenuante. Ella conducía durante el turno doble en el hospital, el cansancio la envolvía mientras se dirigía a casa, un extenso día cuando de repente un conductor ebrio atravesó una señal roja en un instante. Todo cambió para Cho. Jack contaba única Jet con 12 años. Olvidaré aquella llamada que fue casi la medianoche y el método sonó con tal fuerza que me sorprendió al responderme. Me encontré con Chris Cork, un amigo de la vida de la familia que había existido contactada por la policía. Su voz temblaba y lo único que podía comunicar era ella quien no lo logró. El corazón se sumió y únicamente podía reflexionar sobre Jet. ¿Qué le comunicaría y de qué manera podría hacerlo? Explicárselo a un niño que la persona que era de suma importancia para él no regresará al llegar a casa. Jet estaba sentado en el sofá con las rodillas abrazadas, con el pecho contraído, observando la puerta como si aguardara que ella ingresara. Por ella no lloró. No inicialmente. Permaneció en silencio perdido. Cuando me arrodilló ante él y le informé que ella se había marchado. Fue como si la luz en sus ojos se extinguiera. No pronunció una palabra y, de inmediato, se colapsó en mis brazos, sollozando con tal intensidad que consideré que podría fracturarse a partir de en ese momento. Me transformé en todo para Jet. El padre nunca había sido presente en su vida durante años. Se desvaneció cuando Jet era solo un niño pequeño.
Chloe lo poseía criada en soledad y ahora que ella había no quedaba nadie más. Así que yo intervenía que él me necesitaba y no iba a fallarle al principio fue únicamente lo básico garantizar que dispusiera de alimento vestimenta y un refugio seguro para descansar rápidamente se transformó en algo más ágil. Se encontraba de luto y no sabía cómo proceder el proceso lo llevó a cesar la comunicación con sus amigos sus calificaciones comenzaron a decrecer y se transformó en una sombra del niño que solía estar también enfadado con él, mundo indignado con el conductor que le sustrajo a su madre y posiblemente incluso irritado con ella por haberlo abandonado igualmente. Como su padre. Una noche aproximadamente 6 meses después de la muerte de Chloe finalmente fracturó el silencio estaba proporcionándole mi apoyo con su asignación de matemáticas. De repente. Exclamó que no era precisamente ella, era todo lo que poseía su voz se quebró y me miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué tuvo que irse? Subsequently. Escuchar esas palabras me devastó. Quería informarle que no era su responsabilidad. En ocasiones. El mundo es simplemente cruel, sin embargo. Era consciente de que esas palabras no. Por lo tanto. Opté por la única posible decisión, lo abracé y le susurré, no estás alone, estoy aquí. Desde ese día. Hice todo lo posible para colmatar el vacío que Chloe había dejado. Asistí a cada partido de fútbol y lo apoyé en cada proyecto académico y, yo garantizo. La única persona con la que puedo conversar. Una vez. Tía Madaline expresó con su voz plena de gratitud y melancolía al escuchar esas palabras. Resonaron profundamente en mí. Me hizo sentir que estaba realizando algo. Es cierto que le estaba proporcionando algo que nadie más podía proporcionarle. Sin embargo, no era percibido de la misma manera por todos manera mi primo y uno de los escasos miembros de la familia con los que todavía mantuvo contacto y comenzó a manifestar su preocupación por la realización de un trabajo. Increíble. Me comentó un día mientras consumíamos café con un matiz de precaución sin embargo. Jet debe aprender a valerse por sí mismo. Se está apoyando en ti para todo esto no es saludable para ninguno de los dos en ese instante desestima su opinión. Consideraba que Curtis no comprendía por lo que había ocurrido era que no percibía la magnitud requería Jet. Pero observando hacia ahora. Al reflexionar. Me doy cuenta de que poseía la razón no solo asistía a Jet me estaba aferrando a él en exceso esforzándome por serlo todo para él. ¿Por qué no sabía cómo soltarlo y, al hacerlo desdibujado? No lo percibí en ese instante. Sin embargo, las fisuras ya estaban emergiendo fisuras en la capacidad de Jet para incrementar fisuras en mi discernimiento fisuras en un vínculo que, aunque estaba edificado acerca del amor, se estaba desarrollando lentamente transformando en algo que nunca es beneficioso para la salud haber sido Jet. Estaba cambiando y se hizo evidente cuando cumplió 15 años que su voz y su condición se agravó. Su cuerpo se ensanchó y el niño reservado y apocado que existía estado protegiendo durante años transformándose gradualmente en una nueva persona que no reconocía debería haberme sentido completo orgullosa. Y de algún modo lo estaba sin embargo. También era aterrador que estaba en crecimiento distanciándose del reducido mundo seguro que habíamos edificado conjuntamente y no lo sabía dónde me dejaría eso al principio. Fue sutil comenzó a dedicar más tiempo a su habitación al cerrar la puerta cuando anteriormente. La mantenía abierta y se reía menos de mis bromas desestiman mis propuestas para asistirlo con la tarea y dedicar horas observando su teléfono en vez de conversar vivo como antes me lo prometí que fue habitual que todos. Los adolescentes atraviesan etapas como esa, sin embargo. Continuaba experimentando un dolor en mí me duele el pecho cada vez que opto por la soledad, acerca de mí. La empresa posteriormente se familiarizó con Scarlett Larsen fue una colega de clase brillante. Extrovertida. Y encantadora como únicamente pueden serlo las chicas de 15 años. Jet no podía cesar de mencionar a ella cada 2 oraciones hacía alusión a una observación humorística que había expresado en clase o su destreza en el fútbol para primera vez en años. Parecía auténticamente feliz y debería haberme alegre por él. Pero en su lugar experimentaba una sensación de constricción interna estómago cada vez que aludía a su nombre como si lo estuviera extraviando confidencié a Curtis una tarde cuando estuvo presente por la casa a consumir café. Llámame Curtis me dirigió una mirada la penetrante dama se toma su tiempo reflexionando antes de proporcionar una respuesta lo cual es algo favorable Papá Indoor y se espera que me venete y can necesitar menos. Ni lo expresé en voz alta sin embargo. No estaba de acuerdo y no podía concebir una versión de mi existencia en la que Jet no me requiriera. Desconocía quién era yo sin él la primera vez que ocurrió fue un accidente.
O al menos eso fue lo que se afirmó que me murmuré internamente. Había estado laborando hasta tarde en un proyecto académico y lo descubrí dormido en el sofá. Circundado por documentos fui a cubrirlo con la manta. Como se había indicado realizado en numerosas ocasiones previas. Sin embargo, esta vez su camiseta se había elevado ligeramente exponiendo la pequeña porción. Mi mano se detuvo en su espalda baja, permaneciendo allí un instante adicional era necesario. Y algo en mi interior se transformó. Experimenté una intensa oleada de culpa cuando me constriñó el pecho. Pero lo ignoré, me arropé y me fui a la cama. Eran pequeños momentos efímeros que aparentaban inofensive at the time but that añadían un elemento de mayor magnitud en su hombro. Que perduró un poco más de lo es necesario, un cumplido que se perciba auténtico, excesivamente personal. Me persuadí de que fue inocente y únicamente estaba siendo afectuosa. Aunque en el fondo era consciente de que no lo era. Fue de esta manera la primera vez que cruzamos la línea. Se encontraba en la cocina donde Jet acababa de regresar de su práctica de fútbol, empapado de sudor y agotado, pero aún sonriendo de oreja a oreja. Discutía sobre Scarlett. Observado el gol decisivo y su entusiasmo, la habitación estaba llena. No podía cesar de su rostro, estaba sonrojado al mirarlo, cabello mojado, y había algo en la forma en que me observaba de manera tan franca, confiado, que provocó que mi corazón acelerara. No sé qué me ocurrió. En un minuto estábamos observando y, al instante, yo me acerqué a él y lo besé. Fue un acto fugaz, fue únicamente un roce de mis labios contra los de él. Pero resultó ser adecuado. Sus ojos prominentes y quedaron atónitos y paralizados de mí. Por un instante, que se alejara. Sin embargo, no se llevó a cabo. Se acercó a mí con determinación y sus ojos casi cruzando los que estamos haciendo. Me preguntó antes de que pudiera expresar una. Me tomó de la cintura atrayendo sus labios hacia él. Los suculentos se aproximaron y antes de que podríamos percatarnos de lo que estaba, me hallé reclinada en él. Desabrochó su prenda, mientras Jet está sobre mi cinturón con una prisa evidente. Mientras me despojaba de los pantalones, desestimando cualquier el pensamiento, Jet me rozó el muslo izquierdo, desplazando los dedos con lentitud hacia mi cintura mientras sus labios los lamidos recorrían mi cuello. Mientras gemía, abracé con la máxima intensidad posible. Fue una experiencia que nunca olvidaré con Jet. La situación no era favorable, no me sentía bien. Debería haber detenido todo. Pero en ese instante, no pude resistirlo. Después de todo, se transformó para nosotros. Afirmamos que no era tan terrible, que no perjudicaba a nadie si se mantenía en secreto. Pero en el fondo éramos conscientes de que estaba mal. Y creo que Jet también lo estaba, intuyó. Nos persuadimos y normalizamos la experiencia. Fue placentera hasta que escuché la conversación entre Jet y su interlocutor. Mejor amigo Brisan. Se conocieron en la escuela. Meses posteriores a nuestros encuentros fueron durante el periodo en que Jet comenzó a incrementar la confianza en Brisan. Brisan Blackwell era el arquetipo de un joven erudito. Sus años siempre brindando asesoramiento que parecían excesivamente maduros para un joven de 16 años. Jet le otorgaba su confianza. Quizás incluso más of lo que tenía fe en mí. Observé que esto empezaba a tener un peso significativo más tarde. Los escuché conversando en su ausencia. Había deseado escuchar de manera clandestina, no obstante. Sus voces se infiltraban a través de las delgadas paredes de la. Jet expresó su incertidumbre sobre qué hacer en casa. La voz profunda y resonante y esa sensación abrumadora. Como si estuviera confinada en un ciclo del cual no puedo escapar. No estoy segura de si deseo salir. ¿Qué intentas comunicar con eso sobre él?, interrogó con fervor. Deseo comunicar. Es abrumador, siento que hoy no puedo más. Al menos reconozco quién es ella. La permanencia presente inexorable es fundamental. Me falta el aire. Se produjo una extensa pausa antes de que Brisa. Debes comunicarle tu respuesta. La necesidad de espacio no se presenta en esta situación. Es saludable. Jet. ¿Tienes claro eso? ¿Cierto? No puedo, dijo Jet con voz interrumpida. No pretendo ofenderla. Ella es todo lo que poseo, es Brisa. Suspiró. Debes hacerlo por el bienestar de los. Al escuchar esas palabras, fue como me percaté de un golpe en el estómago en ese momento en que no solo me encontraba causándome daño a mí misma, también le estaba perjudicando a Jet sin ser consciente de ello. ¿Cómo detenerlo? No sabía cómo liberarlo, era el único que me proporcionaba sensación. Finaliza. Los asuntos entre Jet y yo habían estado tensando durante un periodo. Me negaba a verlo. Él se distanciaba aún más horas encerrado en su habitación o exterior. Lamenting Scarlett. Las breves instantes que solíamos compartir risas mientras se observa una película o al cocinar juntos se tornaban progresivamente más raros. Me indicaban que únicamente fue una fase, que él regresaría a mí como lo hacía habitualmente. Sin embargo,
En el fondo percibía cómo se incrementaba la distancia. Me aterraba. Una noche estaba examinando fotografías en mi teléfono. Imágenes de Jet durante su juventud. Cuando todo parecía más simple, encontré una de su 13º cumpleaños. Él, sonriendo a la cámara con un pastel en la cara, recordó cuánto había transformado todo lo que le había otorgado y cuánto requería que permaneciera close. No me percaté, relata. Por ende, la naturaleza egoísta que se había regresado, esa necesidad que Jet experimentaba dedicando más tiempo a Scarlett. Lo cual me estaba volviendo loca al llegar a casa de la escuela y apenas me comunicaba 2 expresiones previas al encuentro una noche. Ella mencionó que lo había convocado a una celebración al concluir durante la semana. Podía percibir la emoción en su una voz. Pero todo lo que experimentaba fue pánico. ¿Estás convencida de que esto es beneficioso?, le pregunté sobre la idea. Intentando mantener celebraciones neutrales para tu edad pueden descontrolarse. En el Jet me lanzó una mirada que nunca había observado previamente. La combinación de irritación y desilusión es solo una fiesta. Tía Madeline. Los padres. La presencia de Scarlett no es significativa. ¿Cuál es el problema si me corta? No puedo vivir mi vida según mis deseos. No te preocupes por mí. Tía Madeline, ya he abandonado a un niño. Con Helen nunca se había dirigido a eso. Salí de una forma anterior y me causó más dolor de lo que solo intentaba reconocerte. Proteger. Murmuré su nombre mientras él suspiraba y se frotaba la nuca. No tengo certeza al respecto. Pero así lo siento. Debo partir, no sé si murmuro en la mañana. La conversación concluyó en ese punto. Pero yo me permaneció en la mente esa noche, no podía. Las palabras de dormir continuaban repitiéndose en mi mente. No puedo concebir una vida. Era consciente de que tenía razón. Estaba aferrada. Excesivamente temerosa de que, si se dejaba ir, se desvanecería por completo. La tensión alcanzó su cúspide aproximadamente días después. Jet había regresado de D-Star. Y Brian me permitió observar que algo no estaba bien. No estaba bien. Apenas me observó mientras se dirigió directamente a sus. Continué golpeando la habitación delicadamente, abriendo la puerta antes de presionarla para abrirla. «Hola», exclamé con suavidad. No respondió de inmediato. «Si está bien». Se encontraba sentado en el borde de su cama con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente me miró, sus ojos estaban repletos de algo que no lograba identificar. «Quizás incluso debamos conversar», expresó en un tono bajo. Sin embargo, el estómago firme se contrajo. «Lo cual es adecuado», murmulléis. Ante él. La situación se estaba deteriorando. Intensamente. Respiré profundamente y, durante un breve momento, consideré que podría reevaluar su posición. No obstante, al final se expresó y sus palabras me impresionaron profundamente. Como un golpe en el estómago, no sé cómo articularlo. Sin embargo, he percibido que no podía rechazar tu solicitud. El silencio prolongado de su voz temblaba como si careciera de alternativas y eso me estaba consumiendo. Lo observé detenidamente. Atónita. Jet no comprende su desvío. La observación con la mandíbula contraída. He estado intentando comprenderlo durante varios meses. ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué persisto confirmando actividades que no deseo llevar a cabo? Creo las razones que no deseo. Me apena decepcionarte. Pero ya no puedo continuar, ir así. Sus palabras suspendieron en el aire represivas y abrumadoras. Deseaba informarle que se encontraba en un error. Todo eso que habíamos realizado había sido consensuado. Aunque en el fondo era consciente de que tenía razón. Había cruzado límites que nunca debieron intersectarse y ahora se encontraba observando las repercusiones en tiempo real. Tras su salida de la habitación me permanecí sentada allí el tiempo que me pareció horas, revisando la conversación una vez más en mi mente. Como permití que esto alcanzara la misma distancia que yo, llegué a la conclusión de que lo que realizaba era el peso de esa carga se alteró intolerable y comprendí que, ya no era capaz. Decidí llevarlo sola. Al día siguiente di contactar a Rebecca Pina, mi mejor amiga. Desde la universidad. Ella siempre había sido la única en quien podía depositar mi confianza para recibir la verdad sin importar lo difícil de escuchar. Compartió todo, no se contuvo. Debes hacerlo. Al mirarte en el espejo. Me habló con una voz firme.
pero no cruel, no se puede corregir esto. A menos que lo confrontes. Lo sé. Susurré mientras las lágrimas fluían por mi rostro. Simplemente ignoro cómo solucionarlo. No puedes repararlo de la noche a la mañana. Afirmó. Pero el primer paso es permitirle el espacio que necesita. Y por determinar quién es Sans ti y tú. Debes descubrir tu identidad sin su influencia. Sus palabras resonaron con la fuerza de un impacto. Sin embargo, tenía razón. Había transformado al pobre chico en alguien distinto de lo que él nunca anheló ser y me aborrecía. Por consiguiente, unos días después, Jet me comunicó que requería espacio, afirmando que no estaba molesto, sino que necesitaba tiempo para reflexionar y procesar su suscripción. Las palabras me desgarraron, aunque era consciente de que eran imprescindibles a pesar del dolor que causaban. Debía soltarlo. Pasé días reflexionando. Las palabras de Jet resuenan en mi mente una y otra vez. Y nuevamente. Hasta que percibo que estaban impresas en mis huesos. Ni siquiera lo sé. ¿Cómo comunicar eso? Pero he experimentado que no podía rechazar tu solicitud por mucho tiempo. El tiempo incrementa el peso de algo que existía. El hecho aumentaba progresivamente. Me había persuadido de que lo que compartíamos era recíproco asistiendo y amándolo de la forma en que él lo requería. No obstante. Ahora únicamente. Lo observaba. El perjuicio que había ocasionado. Y anhelaba repararlo. Implica realizar las tareas correctamente. Pero cada vez que intentaba acercarme, me paralizaba lo que podía expresar que eliminar el sufrimiento que había causado. Cada palabra se percibía insuficiente. Como si probar una represa Jet justificara un perdón, al menos merecía ser escuchado. Me asumía la responsabilidad. Por lo tanto, le redacté una carta. Querido Jet, ni siquiera sé por qué. ¿Dónde iniciar? ¿Cuál es la forma más efectiva de iniciar una disculpa por algo que no es? No puedo explicarme de manera completa. Lo único que sé sobre mí misma es que te he herido de formas que nunca pretendí. Me siento profundamente afectado por la muerte de tu madre. Me hice una promesa a mí misma de que te protegería sin considerar lo que pensaba. Lo estaba realizando. Pero en algún momento perdí de vista el propósito del camino. Sotrulit implicaba que atravesé límites que jamás debieron intersectarse y, al hacerlo, te sustraje. Técnica. Cosa que nunca podré retribuirte. Confianza. Afirmaste que no la experimentabas. No podrías haberme negado. Lo cual me devastó. Porque lo último que anhelé fue que si te sentías atrapado. No lo pensabas. No existían alternativas. Pero no puedo modificar lo que ya sucedió. Te aseguro que a partir de este momento, respetaré tus límites y te proporcionaré el espacio que necesitas para descubrir tu identidad sin interferencias de mi parte. Me disculpo. Aunque no lo merezco, sin embargo. Anhelo que en algún instante puedas rememorar los momentos dichosos que compartimos y reconocer que, a pesar de mis errores, siempre te amé. Lo lamento profundamente. Ojalá por todo con amor. Tía Madalyn. Dejé la carta en su escritorio esta mañana, mientras él se encontraba fuera con Brisan. No anticipaba una respuesta. Al menos no de inmediato. Pero la espera se transformó en intolerable cada vez que mi teléfono vibraba y daba un salto por sí solo para sumergirme al darme cuenta de que no. Los días se transformaron en semanas. Y aún no he comenzado a cuestionarme si lo había perdido para siempre después de una. Más tarde. Alguien llamó a la puerta. La abrí. La puerta se encontraba allí. Y sí parecía más viejo de lo que realmente eran sus 19 años. Tenía la carta doblada en la mano durante años. Ya arrugada. Como si la hubiera examinado 1.000.000 de veces en un instante. Nos contemplamos en silencio. Sin comprender qué hacer. Podemos afirmar que su voz era tranquila al formular la pregunta. Asentí. Retirándome para permitir su entrada. Nos sentamos en la sala y el silencio se hizo presente. Se extendió entre nosotros como un cañón. Finalmente. Él rompió el silencio. Estaba reflexionando intensamente. Afirmó mientras observaba la correspondencia.
Nosotros. En particular. Y no estoy seguro de si las circunstancias, sus palabras volverán a ser como antes. Me causaron dolor. Pero reconocía que eran verídicas. No espero que lo hagan. Suavemente. Solo anhelo que estés al tanto de que estoy disponible para cualquier requerimiento que tengas. Espacio. Tiempo o incluso vacío. Lo respetaré absolutamente. Entonces me miró y, por primera vez en lo que me pareció una eternidad, se reflejó en los ojos. Como un destello. Estoy dispuesto a conocer al chico que solía conocer. Intentó reconstruir. Pero no lo logró. Va a tomar tiempo, eso es todo lo que podría decir. Solicité. Y respondí con la voz entrecortada. Permanezcamos allí un tiempo en silencio. Únicamente compartiendo el espacio de una manera que se percibía ambivalente. Sin embargo, esperanzadora no constituía una resolución. ¿Verdad? No en realidad. Se asemejaba más a un clímax delicado. Es incierto. Pero verídico, desearía finalizar. El relato concluye aquí. La realidad es que desconozco lo que ocurre. Estoy en el proceso de descubrimiento. ¿Cómo permití que las circunstancias llegaran a este punto y cómo proceder? Reconozco que he incurrido en errores significativos y no estoy seguro de si alguna vez se podrán reparar completamente. Sin embargo, deseo intentarlo por mí mismo y la oportunidad de. Por lo tanto, ahora te inquiero sobre tus actividades. ¿Has lastimado a alguien a quien amas? ¿Cómo se puede rectificar algo tan complicado? No poseo las respuestas. Sin embargo, tú sí lo has hecho alguna vez. Si te encuentras en una situación análoga o incluso si no sabes qué harías. ¿Cuál sería tu opción? Te propongo un enfoque para resolverlo. Comparte tus reflexiones en los comentarios, estoy presente para asimilar. Te invito a escuchar y adquirir conocimiento. Y considerar si esta narrativa tuvo eco contigo o te proporcionó algo para reflexionar. Me gustaría que le otorgaras un me gusta a este. El video no solo indica que estuviste presente solo aquí, sino que también contribuye a que esta historia alcance a otros que puedan. Es necesario escucharla si consideras que una persona en tu vida podría obtener beneficios. Comparte este video de la conversación con ellos y no omitas suscribirte a este. Nunca constituye el final de mi travesía y anhelo que seas parte de ella mientras continuamos avanzando juntos. Te agradezco por su presencia y por contribuir a este diálogo sobre tus reflexiones y tus ideas. Las ideas poseen un valor que quizás no se reconozca. Non conjecturesco.